nos corresponde hoy día. Voy a compartirles la presentación. Ustedes me dicen cuando se vea. Y bien, Rodrigo, por lo menos tenía la tele puesta ayer. Bien, Rodrigo, ahí ya 5 décimas para el Rodrigo para la prueba del lunes. Ahí se ve, profe. Ya, se ve perfecto. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Y comenzamos. Como les decía, hemos estado viendo en clases anteriores el... ¡Ay, computador! Odioso. Como les decía, hemos estado viendo algunas atribuciones de los poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo primero, vimos todo lo que correspondía al presidente de la República, vimos el poder ejecutivo, que tiene que ver con el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, y ahora vamos a revisar un poco lo que es el poder judicial, es decir, aquel poder independiente que se encarga de administrar la justicia, es decir, de sentenciar, sobre todo en aquellos casos de la gente que no está cumpliendo con la ley. Por lo tanto, ahí el objetivo es reconocer funciones exclusivas del Poder Judicial y algunas de sus características, algunas de las características que tiene este Poder Judicial. Vamos viendo, chiquillos. Primero, está representado el Poder Judicial en los tribunales de justicia, en los ministros de la Corte. Existen dos cortes en Chile, que es la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Y además existen los tribunales de justicia, que ahí los vamos a ir viendo un poquito. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es su principal función? Administrar justicia y aplicar la ley. Son los que se encargan entonces de, en la sociedad, ver quién es, por ejemplo, inocente o quién es culpable frente a algún delito. Es súper importante en esta época que ustedes están viviendo, sobre todo por algo que se llama las funas, por ejemplo. Me imagino que todos ustedes han visto funas en las redes sociales. Las funas muchas veces responden o se justifican, entre comillas, porque la ciudadanía siente que el Poder Judicial no llega a resolver casos de denuncias que son sobre todo bastante graves para las personas. Por eso se producen las funas. Termina siendo un poco lo que se conocía antiguamente como justicia popular. Y la justicia popular, lamentablemente, es bastante injusta, por así decirlo. Si bien trata de llegar a donde la justicia formal no llega, las funas son súper peligrosas, porque pueden afectar la honra de una persona que finalmente es inocente. Así que hay que manejar con mucho cuidado, sobre todo en el tema de Instagram, etcétera, cuando viene esto de las funas. Hay que ver primero de quién viene, a quién se acusa, por qué se acusa, antes de llegar y compartir estas funas. Son bien sensibles porque pueden ocasionar un daño bastante grave, pero al mismo tiempo hay gente que la ve como una solución ante que esto que yo estoy mostrando en la pantalla no ocurre. Es decir, que no se siente la gente representada frente a una igualdad ante la ley. Y hemos visto casos, yo se los nombré la otra vez, por ejemplo, del joven que atropelló a una persona, le dio muerte, y como era hijo de un senador en esa época, salió libre. Lo vimos en el caso de la muchacha que se suicidó en Temuco frente a una denuncia que ella hizo de violación frente a, también a una persona, y ella sintió que
Nadie le creía, que la justicia no respondía y por lo tanto tomó esa determinación horrible de terminar con su vida. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las funas y al mismo tiempo ver cómo funciona esto del poder judicial, porque muchas veces, como les digo, no se respeta ese principio que vimos en clases, que era la igualdad ante la ley. Pasé a la siguiente, ya, sí. El sistema judicial chileno, que está obviamente regulado por la Constitución y por varias leyes más y varios códigos legales, se organiza en su funcionamiento con ciertos principios, que son los 7 principios que están ahí anotados y que vamos a definir rápidamente cada uno, qué significan cada uno de estos principios de responsabilidad, legalidad, inamovilidad, inavocabilidad, inexcusabilidad y territorialidad. Eh, Chiquillos, vamos a verlo súper rápido, yo se los voy a preguntar en la prueba, pero no se asusten, son bien simples. De hecho, la misma palabra ya les anuncia un poco a qué se refiere cada uno de estos principios, para que funcione perfectamente el Poder Judicial. Y aquí están. Primero, la independencia de los tribunales de justicia. Como hemos visto, los poderes del Estado chileno son independientes entre sí. Se supervigilan entre ellos, pero son independientes. Por lo tanto, los tribunales de justicia, según la ley, actúan sin que ningún otro poder del Estado interfiera en el trabajo de los tribunales. Es decir, los jueces actúan con independencia. No pueden recibir presiones, ni deben recibir presiones, ni de diputados, ni de senadores, ni del presidente, ni de los ministros, etc. Es un poder independiente. ¿Qué significa la territorialidad? Significa que los tribunales solamente juzgan en los territorios donde la ley los mandata. Ejemplo clásico, ejemplo total. Si yo asesino a una persona en Arica, no puede venir el juzgado de Punta Arenas a condenarme. Es decir, solamente donde se cometió el delito, en este caso, en este ejemplo, es donde los tribunales tienen competencia. El tribunal del territorio donde se cometió. ¿Ven? Es súper básica las definiciones. Inexcusabilidad. ¿Qué quiere decir? Que los jueces no pueden excusarse de no ver una causa. Por eso se llama inexcusabilidad. Siempre los jueces tienen que acudir al llamado de aplicar justicia. Si no lo hacen, caen entonces en un acto ilegal. No se pueden excusar. De ahí viene la palabra inexcusabilidad. No se pueden excusar de no resolver algo. Siempre que corresponda a su competencia, entonces los jueces actúan. Responsabilidad quiere decir que los jueces no están sobre la ley, son responsables de sus actos. Si un juez determina, dicta un fallo, este se cumple, pero él es responsable de ese fallo. Si lo hace mal, después la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema se lo va a decir y puede ser sancionado o expulsado por no hacerlo responsablemente. De ahí viene el principio de la responsabilidad. La legalidad quiere decir que los jueces juzgan de acuerdo a la ley. Es súper básico, pero hay que tenerlo en cuenta. Un juez no puede decir, ¿usted qué hizo? Me robé 1 kilo de pan, señor juez. Ya, 10 años de cárcel. No, porque la ley establece que el delito de robo tiene una pena que no es de 10 años de cárcel, es menor a esa. ¿Usted qué hizo? Violé a mi vecina. Ah, ya, bueno, váyase para la casa, no lo haga nunca más. No, pues, él tiene una ley y por lo tanto el delito de violación está establecido y él tiene que aplicar la sanción que corresponde. Por lo tanto, sus actos son legales, están basados en lo que la ley dice. Y el principio de inamovilidad
quiere decir que no pueden ser removidos. Es decir, los jueces que tienen un buen comportamiento y están actuando bien, no pueden ser, a criterio de nadie, sacados de su puesto. A eso se refiere con la inamovilidad. ¿Pueden ser expulsados? Sí, pero para eso hay que demostrar de que hicieron mal la pega. Es decir, no son como cualquier trabajador. Por ejemplo, a mí del colegio, haga bien o haga mal mi trabajo, mi empleador puede despedirme. Y a fin de año me llama, me dice, profe, Carlos, ¿sabe qué? Ya no tengo más dinero para pagarle su sueldo, así que váyase. Muchas gracias. Y me echa. En cambio, los jueces no pueden echarlos, siempre y cuando hayan actuado dentro de la ley. Es decir, que tengan buen comportamiento. Pero no pueden ser removidos. Ahí están los principales principios, chiquillos, y el último es la inavocabilidad, el que aparece arriba. Quiere decir que ningún tribunal puede inmiscuirse en lo que está haciendo otro tribunal. Si el juzgado de garantía de Santiago está resolviendo una causa, no puede venir otro tribunal a quitarle la causa o a meterse en la causa. Es decir, entre los jueces no hay competencia, entre los jueces no hay quien ve el caso. No, lo ve un juez y ese juez tiene que verlo todo el momento. No puede llegar otro juez a quitarle el caso. ¿Qué otros principios tiene el Poder Judicial? La publicidad, es decir, que todos los juicios son públicos, a excepción de algunos en que la ley indica que pueden ser privados, pero es todo público, el funcionamiento del sistema judicial. Es gratuito, es decir, la administración de justicia no se paga. Si yo voy a un tribunal, sea tribunal de familia, sea tribunal de garantía, tribunal laboral del trabajo, juzgado de policía local, que es el que está en los municipios, yo no pago. Es gratis. Es el Estado el que mantiene el sistema. Lo que yo pago es alguien que me represente, es decir, un abogado, pero yo no pago un juicio. Yo no pago por que el sistema aplique la ley. Y la pasividad quiere decir que los tribunales de justicia no pueden de manera autónoma empezar a ver alguna causa. Tiene que existir una denuncia de por medio. Alguien tiene que pedirle que intervenga frente a algún delito o alguna falta, que puede ser la fiscalía, que puede ser un abogado o uno mismo que presente un recurso. Pero no pueden los jueces de manera independiente meterse en algo en el que no es llamado. Ahí, chiquillos, los principios del Poder Judicial y cómo funciona el Poder Judicial. Profe, Dígame. ¿qué pasa si un juez comete corrupción? Ahí está en el principio de inamovilidad. Cuando un juez comete un acto ilegítimo, puede ser denunciado y se le aplica entonces una investigación y tiene que ser, perdón, removido del cargo, es decir, tiene que ser expulsado del sistema. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Cuando es un juez de un tribunal, es el mismo Poder Judicial el que lo investiga, son sus jefes, a través de la Corte de Apelación o la Corte Suprema, que lo investiga y si es culpable, lo expulsa. Cuando es de una de las cortes, es decir, un juez superior, ahí tiene que ser, como lo hemos visto por la Cámara de Diputados, a través de una acusación constitucional, como se le hace al presidente, como se le hace a los ministros de Estado, cuando es un juez de un tribunal superior. Se le puede acusar constitucionalmente, y ahí también es expulsado, si caen actos de corrupción o prevaricación, que es otra palabra ahí media complicada que se usa. ¿Cómo se ejecuta la función legislativa del Poder Judicial? Es decir, cómo los tribunales aplican la ley, básicamente. Primero, los tribunales solicitan el trabajo de la fuerza pública. Carabineros, investigaciones, dependen del Poder Judicial. El Poder Judicial
los mandata a ellos a hacer el trabajo de investigación en conjunto con la Fiscalía. Así que el Poder Judicial, de cierta manera, también administra la fuerza pública, la mandata a resolver investigaciones. Por ejemplo, si sale una orden de detención desde un tribunal contra el ciudadano Carlos Pérez Solari, no viene el juez a buscarme a la casa. Viene la PDI o viene Carabinero. ¿Y quién los mandó? Un juez, un tribunal. Todas las personas, acuérdense, tienen derecho a un juicio justo, gratuito, bajo el resguardo de la ley. Yo puedo solicitar, si yo hago una denuncia, por ejemplo, yo puedo solicitar medidas de protección a un juez. Puedo decirle, ¿sabe qué? Voy a hacer una denuncia, pero la voy a hacer contra una persona muy poderosa. Tengo miedo. Así que ahí también el juez está mandatado por la ley a proteger, en este caso, al denunciante. Y en los casos en que se comprueba un delito, cuando son delitos de carácter grave, entra entonces a suprimirse una garantía constitucional, un derecho humano. ¿Cuál es ese derecho humano que todos tenemos? La libertad. Sobre todo la libertad de movimiento. Pero si yo cometo un delito y un juez lo establece así, me voy preso. Es decir, pierdo ese derecho de libertad. Pero ojo, chiquillos, es el único derecho que se pierde. Ojo ahí. Ya no existe la justicia popular en cuanto al ojo por ojo, diente por diente. Es decir, mató a una persona, entonces hay que matarlo. Robó, cortémosle las manos. Eso ya sería pasar a llevar otros derechos humanos. Los derechos humanos son para todos los habitantes del planeta. Y en el caso chileno, para todos los habitantes de Chile existen los derechos humanos, incluso para aquellos que no respeten la ley, que cometan delitos. ¿Qué derecho pierden? El derecho de la libertad. Nada más. Existen distintos tribunales de justicia, chiquillos. Los vamos a ver rapidito. No vamos a alcanzar a verlos por un tema de tiempo, todos y cada uno de ellos. Pero, por último, yo se los nombro. Igual nos quedan 15 minutos, por lo menos. ¿Dónde parte todo? En los juzgados, que son los tribunales de primera instancia. Es decir, donde están los jueces comunes y corrientes. Y ahí vamos a ver cuáles son estos juzgados. Pero esa es la primera instancia que se llama. Y yo me puedo representar solo frente a un tribunal, pero en general, sobre todo cuando uno es víctima de algún delito, o incluso cuando ha cometido un delito, tengo derecho a un abogado, que también lo asigna el Estado si yo no tengo recursos para pagarlos, como pregunta ahí Rodrigo. Quien se encarga es una institución independiente que se llama la Defensoría Penal Pública. Es decir, cada vez que yo me voy detenido por algún acto que cometí, inmediatamente al pasar a tribunales, eso lo vamos a ver más adelante, chiquillos, cómo funciona la reforma procesal penal y los derechos que tiene cada persona que es detenida, etc. Pero uno de mis derechos es cuando yo paso a un tribunal, es que esté representado por un abogado. Y ese abogado lo coloca la Defensoría Penal Pública. Si yo no tengo dinero para pagar un abogado, es él el que va a ver que a mí se me sea juzgado de manera justa, aunque haya sido redundante la idea. Ojo, chiquillos, súper importante, justicia no es sinónimo de igualdad. Por eso existen los tribunales, porque no frente a un delito se juzga de la misma manera a todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy ahora y asalto el banco de la esquina, se me va a juzgar
por robo en lugar no habitado que se llama. Pero cuando me juzgue un juez, cuando me lleven al tribunal, van a ver mis antecedentes y van a decir, a ver, Carlos Pérez Solari, ¿cuántas veces ha sido detenido? Ha sido detenido 5 veces. Una por robo en una casa, otra por golpear a una mujer, otra por manejar bajo los efectos del alcohol, etc. Si yo tengo antecedentes, el delito que cometí va a recibir una pena más alta, que se llaman los agravantes. Pero, si yo no tengo antecedentes, seguramente la pena que reciba va a ser más baja. Incluso puede que no vaya a la cárcel. Por eso justicia no es igualdad. O si no, cometemos un delito, nos llevan detenidos y nos ponen en un computador y listo. Ahí está la sentencia. Profe, pero Dígame. eso queda como en una hoja de vida. Sí, sí, queda en una hoja de vida que se llama en Chile certificado de antecedentes. Todos los chilenos tenemos en el registro civil nuestro certificado de antecedentes. Cuando no hemos cometido delito o no hemos sido juzgados por algún delito, dice sin antecedentes. Pero si hemos cometido, ahí aparece. Por lo tanto, agravante es que yo tenga antecedentes. Es un agravante para la justicia. Por eso existen los tribunales de justicia, porque justicia significa dar a cada uno lo suyo, es decir, dar a cada uno lo que se merece. Por eso Y están los si, tribunales. y si a uno lo detienen erróneamente, Cuando a uno lo detienen erróneamente, existe la capacidad, existen las leyes para yo poder demandar al Estado. Es decir, que el Estado tenga que, de alguna forma, recompensarme. Si soy detenido ilegalmente, por ejemplo, no se me lleva a juicio. Por ejemplo, yo robé el banco ayer y me traje a mi casa todo el dinero. Si llega Carabineros, porque sí, porque un vecino le dijo, y llega Carabineros, entra a mi casa, me detiene, me golpea, me lleva ante un juez, eso es una detención ilegal. Porque Carabineros, si no es un delito flagrante, es decir, si no se está cometiendo en el momento, Carabineros no puede entrar a mi casa, a no ser que lo determine un tribunal, a no ser que lo determine la fiscalía. Así que, aunque yo haya robado el banco, ahí se decreta, por ejemplo, la detención ilegal. Eso lo vamos a ver cuando veamos la reforma procesal penal, chiquillo. A qué va dirigido cada uno de esos ámbitos de la justicia y los derechos del detenido, los derechos de la víctima, etcétera? Pero yo puedo demandar al Estado o puedo acusar de una detención ilegal aun cuando haya cometido el delito. Por eso todos estos pasos tienen que seguir la ley. Decía entonces, ¿cuáles son las etapas? Los tribunales de primera instancia, donde está el juez frente a mí, y después viene una segunda instancia, que es la Corte de Apelaciones, que son 20 jueces que revisan una causa y pueden cambiar la decisión de un juez, y luego viene la Corte Suprema, que también son 20, que son unos viejitos que están ahí en el centro de Santiago, y que ellos también se les presenta un recurso y ellos pueden determinar que un juicio sea nulo y tenga que volverse a hacer. Y además ellos establecen y ven los recursos que pueda presentar yo como persona, que quizás los han oído hablar ustedes, como el recurso de amparo, como el recurso de protección. Eso se hace frente a la Corte Suprema. Los vamos a ver más adelante de qué se tratan. Veamos algunos tribunales, chiquillos, los que imparten justicia. Está el Tribunal de Garantía, que es el que ve básicamente los delitos en una primera instancia. Es donde llegan los detenidos, por así decirlo. Ahí es donde llegan los imputados, las víctimas, los testigos. Es donde se resuelve si existen o no las pruebas para presentar un juicio. Ese es el Tribunal de Garantía. Es donde se sienta el fiscal, el acusado, la víctima, el abogado defensor y el juez determina. Si no hay antecedentes, se cierra todo.
Ahora, si considera que hay antecedentes de que se cometió un delito, entonces se pasa acá, al tribunal oral en lo penal. Y es ahí donde ya viene el juicio en sí. Y es ahí estos jueces, que son tres, el del tribunal oral en lo penal, los que determinan entonces las penas, es decir, el castigo que se le da al acusado, al imputado. También están los tribunales civiles, que se encarga de ver sobre todo cosas que tienen que ver con el patrimonio, es decir, con los bienes entre personas. Si yo quiero demandar a alguien porque se quedó, a mi hermano que se quedó con la herencia de mi padre, etcétera, eso lo ve un tribunal civil. ¿Ya? Son los que tienen que ver sobre todo con los temas de patrimonio, más allá de haber pasado a llevar otros derechos, que ahí van los tribunales de justicia, el oral en lo penal o el de garantía. El tribunal civil es el que ve situaciones de patrimonio, es decir, de bienes. Si yo quiero demandar al líder porque me vendió un refrigerador malo y nunca me lo quiso cambiar, no voy a un tribunal de garantía ni a un tribunal oral en lo penal, voy a un tribunal civil y presento las pruebas, presento la boleta, presento, qué sé yo, pruebas de que no funcionó nunca mi refrigerador y me lo vendió malo y me lo tiene que reponer. Eso es los tribunales civiles, lo que tiene que ver con los bienes, el patrimonio. Están también los tribunales de familia, que son súper cercanos a nosotros. Ahí es donde vemos todo lo que tiene que ver con divorcio, con tuición, con pago de pensión alimenticia, etcétera. Se acude a los tribunales de familia. Están los tribunales laborales, que tienen que ver con los conflictos entre un empleador y un trabajador frente a los contratos, el que no me paguen las imposiciones, el que me hagan trabajar más de la cuenta, el que no me paguen el sueldo, el que no me hayan respetado la licencia, todo eso yo lo veo en un tribunal laboral. Y por último están los juzgados de policía local, que son los que están en todas las municipalidades. Tiene que ver con, por ejemplo, cuando me sacan un parte. Cuando me sacan un parte, yo no voy al tribunal de familia. Cuando me sacan un parte, yo no voy al tribunal de garantía, porque no cometí en el fondo un delito, lo que cometí fue una falta. Y esas faltas las ven los juzgados de policía eh, local. Me llevaron detenido en la calle por estar tomando vino, juzgado de policía local. Me pasé una luz roja, juzgado de policía local. Agrandé, amplié mi casa y no pedí los permisos correspondientes, juzgado de policía local. No voy a un tribunal en lo penal. Y para finalizar, chiquillos, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones, entonces, son las que revisan las decisiones de los juzgados que recién nombré. Si yo no quedé conforme como víctima o eh, como delincuente, digámoslo así, como acusado de un delito, si no quedé conforme con lo que un juez hizo, tengo días, que son 5 días, para apelar, para presentar un recurso para que se vuelva a ver mi caso. Así que eso lo ve la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones puede determinar que se me baje la pena o que se me aumente la pena a la que fui juzgado. Y después viene la Corte Suprema, que es el tribunal más alto, 21 jueces, existe un presidente de la Corte Suprema, que dura un tiempo en el cargo, que es elegido entre los mismos jueces de la Corte Suprema, y es la que tiene, súper importante, jurisdicción sobre todo el país, es decir, manda a todos los tribunales del país. Y ellos son los encargados de que se aplique correctamente la ley, de revisar que se aplique correctamente la ley y de garantizar los derechos y garantías constitucionales de todos los habitantes. Si yo quiero colocar un recurso de protección, por ejemplo, supongamos el caso, qué sé yo,
una inmobiliaria compró el terreno al lado de mi casa y se pone a construir unos departamentos gigantescos. Y resulta que trabajan toda la noche y no me dejan dormir, me botaron el muro, mi perro se pasó y lo mataron, etcétera. Yo pido un recurso de protección ante la Corte Suprema. ¿Qué hace el recurso de protección? La Corte puede determinar que se paralizan los trabajos mientras se revisa la causa, si yo tengo razón o no. Eso lo hace la Corte Suprema. O, el más importante para los habitantes del país, el recurso de el recurso de amparo. Yo puedo presentar un recurso de amparo cuando se me ha detenido, por ejemplo, la fuerza pública, a través de un tribunal o de la fiscalía me detienen. Yo puedo presentar un recurso de amparo de que esa detención es ilegal, de que están pasando a llevar mis derechos. Y ahí la Corte Suprema tiene que revisarlo. Y puede solicitar entonces mi libertad. Chiquillos, día lunes prueba. Temario. Responsabilidad civil. Lo que vimos en las clases de principios de junio. Derechos y garantías constitucionales. Ciudadanía. Y funciones de los poderes del Estado. Poderes